Pocos personajes de la literatura son tan reconocidos como Sherlock Holmes, personaje que aparece en 4 novelas y 46 relatos cortos, además de los montones de adaptaciones de televisión y cine con los que cuenta. Así que no es raro que surja continuamente la pregunta de si su personaje está basado en una persona real. En este video voy a abordar esta pregunta, y además revisaré uno de los casos de los que se encuentran en el libro de las aventuras de Sherlock Holmes, que inspiró un hecho de la vida real. Antes de empezar, te advierto que más adelante encontrarás un spoiler, así que si quieres escuchar el audiolibro, te dejo el link en la descripción. También, no olvides dejar tus comentarios y opiniones, dar like al video, suscribirte si no lo has hecho y activar las campanas de notificación. ¿Era Sherlock Holmes una persona real? Es la pregunta que puede parecer absurda para muchos de ustedes, pero la respuesta se resume en un contundente no. Sherlock Holmes era un personaje de ficción creado por Arthur Conan Doyle. Sin embargo, durante mucho tiempo, y aún en la actualidad, muchas personas han pensado que Sherlock es una persona real. Gran parte de estas personas seguramente no tendrán idea o habrán escuchado de Doyle, y han asumido que las historias no son más que el embellecimiento de la vida de un detective real que vivió a finales del siglo XIX. Pero también hay quienes saben quién es Doyle, pero que insisten en la existencia de Holmes o quieren creer que existió. A diferencia de otros colegas detectives que hay en la literatura, Sherlock Holmes es el único que opaca a su escritor y creador. A diferencia de Agatha Christie, quien puede separarse de sus personajes Poirot y la señorita Marple, Doyle suele pasar desapercibido y muchas veces inclusive se ha creído que él es Sherlock Holmes. Durante su vida sufrió mucho por este hecho, y es que recibió montones de cartas de personas que le enviaban sus casos para que los resolviera. Y aún a su muerte, en 1930, su viuda siguió recibiendo estas cartas hasta su propia muerte en 1940, época en la que inclusive el propio Sherlock debía ser muy anciano. Pero aunque ya quedó establecido que Sherlock Holmes no es una persona real, y que Arthur Conan Doyle no es de ningún modo su alter ego, como cualquier personaje, debe existir una génesis e inspiración para la creación de este personaje. Pues bien, hacia el año 1876, el autor era estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo y sentía una profunda admiración por las grandes figuras de la facultad, los señores Joseph Bell y Henry Littlejohn, quienes fueron los pioneros en la ciencia forense. Se dice, y hay documentación que lo respalda, que Bell era capaz de determinar síntomas e historias de fondo de los pacientes con solo observar detenidamente los signos no verbales. Podía determinar la profesión de una persona por la forma que caminaba, si había servido en el ejército por la forma en que usaba el sombrero, o dónde vivía por el estado de sus zapatos. Estas demostraciones de razonamiento deductivo fascinaron enormemente a Conan Doyle, quien usó esta característica como base de su personaje. En 1892, Conan Doyle le escribió a Bell para informarle que definitivamente Sherlock Holmes se lo debo a usted. Y durante esta época, los periódicos llamaron a Bell el verdadero Sherlock Holmes. Pero además de Bell también nombró un tal Littlejohn, ¿verdad? Bueno, pues mientras Bell estaba bajo el foco, recibiendo todo el reconocimiento de su influencia en la creación del personaje de Holmes, Littlejohn no recibió mucho reconocimiento durante su vida. Littlejohn era amigo íntimo de Bell, y también era el médico forense experto de Escocia,
y durante la segunda mitad del siglo XIX, de hecho estuvo presente casi en todas las escenas de crimen más importantes de Escocia. Sin embargo, solo hasta 1929, muchos años después de la muerte de Little John, es que Conan Doyle reconoce públicamente su contribución en la creación del personaje. En una charla que dio en Nairobi, Kenia, Conan Doyle reveló que los métodos tanto de Bell como de Little John fueron los que indujeron a escribir las historias del detective desde el punto de vista de un hombre científico. ¿Pero por qué admitirlo tanto tiempo después? Aparentemente en una entrevista que dio Bell durante un caso en 1893, él indica que solía trabajar en algunos casos policíacos junto con Little John, en donde él era su segundo hombre, algo así como el Watson de Little John. Y por ello se cree que era más apropiado que Bell se llevara el crédito y la atención, mientras Little John, quien realmente era el detective profesional, pudiera continuar su trabajo sin la presión de ser la encarnación de Sherlock Holmes. Además de haberse inspirado en hombres pioneros en las ciencias forenses, Sherlock Holmes también ha servido para inspirar a muchas personas, algunas para bien y otras para mal. En 1971, en Londres, un robo bancario se inspiró en el cuento La Liga de los Pelirrojos, el cual se trata del señor Wilson, un prestamista con un distintivo cabello rojo, quien es instado por su asistente a dar respuesta a un anuncio del periódico en el que están contratando únicamente a pelirrojos para trabajar para la Liga de los Pelirrojos por un excelente salario. El señor Wilson se presenta y gracias a su peculiar cabello rojo lo contratan para que transcriba la Enciclopedia Británica. Este trabajo es muy bien remunerado, pero luego de 6 semanas el lugar y empleadores desaparecen sin dejar rastro. Es por ello que recurre a Sherlock para saber qué sucedió con ellos, pues el trabajo era demasiado bueno para perderlo. Sin embargo, Sherlock determina inmediatamente que en realidad esta liga no existe y solo fue una fachada para distraer a Wilson, cuya casa quedaba convenientemente cerca de un banco. De modo que reúne al inspector Jones y al gerente del banco para impedir el robo, escondiéndose todos en la bodega del banco. Allí, en la noche, descubren que los ladrones han estado cavando un puente por semanas y planean robarse un cargamento de monedas de oro. La historia suena muy descabellada y podría pensarse que nadie estaría tan loco como para planear algo así. Sin embargo, resulta que en 1971, un grupo de ladrones usaron el método del túnel para robar la sucursal del banco Lloyds, ubicado, coincidencialmente, en la calle Baker. Los ladrones arrendaron una tienda que quedaba a 2 puertas del banco y llegaron hasta la bóveda a través de un túnel subterráneo, que cavaron por semanas durante los fines de semana. Cuando lograron entrar a la bóveda, pusieron un vigía en el techo para que les informara los movimientos de la calle, y se comunicaban a través de walkie-talkie. Los ladrones lograron vaciar 268 cajas de depósito. Pero infortunada o afortunadamente, la transmisión fue escuchada por un entusiasta de radiofrecuencias, quien llamó a la policía y se inició la búsqueda de la sucursal. Esa noche se registraron 750 bancos en un radio de 13 kilómetros, sin lograr capturar a ninguno de los ladrones. No obstante, semanas después del robo, lograron capturar a algunos de los miembros de la banda de ladrones, pero se dice que algunos miembros nunca los lograron capturar.